Como mencionamos en el capítulo anterior, la doctora Grete Mosny destacó tremendamente por sus estudios y por su trabajo en distintas áreas del conocimiento, pero una de las primeras áreas que apasionó a esta brillante mujer fue la arqueología. Antes de llegar a Chile, Grete se había especializado en egiptología, visitando distintos sitios como el Valle de los Reyes de Luxor y el Templo de Medinet, como parte de su trabajo en el Museo Arqueológico de Milán y la Universidad de Milán. Todo esto lo realizó antes de cumplir siquiera los 25 años. A su llegada a Chile, solicitó un puesto dentro del Museo Nacional de Historia Natural, institución que agrupaba gran parte del quehacer arqueológico nacional. Fue así como dio rienda suelta a su interés por la arqueología y antropología, campos que en Chile, hasta ese momento, solo habían sido desarrollados por hombres de distintas profesiones. Rápidamente, la doctora Mosny comenzó a desplegar todo su conocimiento, tradujo los sarcófagos egipcios del museo, excavó en Punta Pichala, La Serena y en diversas zonas de Arica y Chile Central. Exploró la vasta región de influencia atacameña, estudió profundamente la aldea de Huatacondo y muchos lugares más. En suma, el compromiso e interés científico de la doctora Mosny fue tan grande que abarcó a todo el país. Y ya ustedes vieron todo su material, era minucioso. Y ese gusto y el dato la curiosidad por el dato la transmitió en todos los sentidos a todos los que trabajamos. Entonces todo se escribía, todo se describía, todo se fotografiaba, si no se dibujaba. En ese sentido, bueno, estableció las primeras pautas como una arqueología más científica, por algo fue profesora de 3 o 4 ramos en la Universidad de Chile. Yo estuve con ella en prehistoria chilena. Y como tú dices, todo estaba en cuadernitos, todo estaba ordenado, era muy minuciosa. Y yo creo que heredé también, o tuve como modelo esa parte de guardar todo el más mínimo papel que había porque podía servir para una segunda interpretación. En 1966, siendo aún estudiante de la recién inaugurada carrera de Arqueología de la Universidad de Chile, Silvia Quevedo llegó al museo a trabajar como ayudante en la sección de antropología. La doctora Mosny vio en ella un tremendo potencial y no dudó en incorporar a Sibi en diversas excavaciones. No había mucha planificación, vamos a excavar el día tanto de agosto, sino que eran las circunstancias. En ese momento, cuando yo la acompañé, estaba el Museo de Arica trabajando muy fuertemente en recuperar materiales y estaba Oscar Espuy, Percy Dawelbes, Guillermo Focacci, y entonces nos invitaron y fuimos a recorrer sitios, porque en realidad la arqueología es muy nueva, entonces se comenzó recién como a descubrir los sitios y hacer la arqueología o las periodificaciones en Arica. Entonces fuimos, la acompañé yo, a hacer un muestreo de los materiales que habían en los distintos cementerios. Y más bien fue un salvataje porque había mucho material saqueado. Y como la misión en ese momento era traer muestras, seleccionamos los cráneos, bien por cada periodo. Y esa es la muestra que trajimos. Algunas tumbas excavamos. Y ella era de una simpleza en el trabajo. Si puedo hacer un paralelo, por ejemplo, en esa vez que fui no había mucha planificación, salía todo fluido, era como vamos a excavar y bueno, yo sabía las cosas que tenía que llevar, que hacer, lo mismo que ella, y trabajamos muy en conjunto. Bueno, aquí nos encontramos en la sala doctora Grete Mosny, la cual
Era una sala de exhibición hasta previo al terremoto del 2010 y hoy en día se está ocupando como un depósito temporal para almacenar los objetos que van a ser parte de la nueva exposición permanente de arqueología del Museo Nacional de Historia Natural. Tenemos aquí en este sector varios que también reflejan parte de las excavaciones de Grete Mosny. Podemos ver, por ejemplo, la importancia de Grete Mosny es bastante variada. Primero porque fue una de las primeras arqueólogas que tenía un doctorado que llega a Chile. Hay que recordar que previo a ella, muchas de las personas que se dedican a la arqueología habían aprendido de modo autodidacta, más bien por un interés personal, que habían leído libros, en fin, y se habían hecho arqueólogos en la práctica. Pero ella ya venía con una formación en arqueología, ella tenía doctorado, en fin, entonces tenía una formación mucho más especializada y mucho más al día, lo cual era diferente a todas las personas que trabajaban en el rubro acá en Chile. Por otra parte, es importante destacar el hecho de que era mujer, sobre todo en esa época, ¿no es cierto? Estamos hablando de fines de los años 30, destacarse en el ámbito de la investigación científica y ciencias sociales en Chile, sobre todo siendo mujer, era bastante difícil y en ese sentido también es un mérito importante de ella el poder haber logrado avanzar en el campo profesional, sobre todo siendo primero, ¿no es cierto?, trabajando en el área, siendo jefa de área y después llegó a ser directora del museo. Realizó investigación arqueológica en distintas partes de Chile, desde la zona norte, desde Arica, ¿no es cierto?, hasta Chile central, pero también realizó trabajos de corte etnográfico, etnoarqueológico, tanto en la zona de San Pedro como incluso en la zona, ¿no es cierto?, de la Patagonia, Tierra del Fuego. Entonces, su ámbito de acción fue bastante amplio, tanto en las excavaciones arqueológicas como en la formación profesional y en el tema de la etnografía, etnoarqueología. En 1954, Grete ya era jefa de la sección de antropología en el Museo Nacional de Historia Natural, pero ella no sabía que durante ese caluroso verano viviría uno de los episodios más sorprendentes de su carrera y de la arqueología nacional. En enero, un grupo de 3 arrieros en busca de minas de plata subieron hasta la cima del Cerro del Plomo, ubicado cerca de la capital chilena. Aproximadamente a los 5.400 metros de altura, se encontraron con uno de los primeros descubrimientos de un entierro ceremonial incaico de altas cumbres, mejor conocidos como ceremonias capacochas. Lo bajaron de 5.000 metros de altura a 3.400 más o menos esta piedra numerada, lo dejaron allí en una cueva, entonces logró una estabilidad y no deshidratarse de una vez, porque lo bajaron en febrero, todavía hace calor acá en Santiago. Fue un hallazgo tremendamente importante. Era el primer cuerpo humano asociado a este ritual encontrado en el país, conservado casi en perfectas condiciones. En uno de los informes realizado por la doctora Mosny, esta escribió: "El cuerpo se ha conservado en óptimas condiciones, dando la impresión al observador de encontrarse frente a un individuo dormido y que puede despertar en cualquier momento". Si bien la doctora Mosny no fue la persona que lo encontró, fue ella quien desarrolló toda la gestión para adquirirlo y conservarlo de la mejor forma posible en las dependencias del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, lugar donde se encuentra resguardado hasta el día de hoy. Ella logró obtenerlo cuando vinieron las personas que lo encontraron y lo ofrecieron, había que pagarlo, comprarlo. Entonces ella hizo todo, convenció al director del museo recibir a esta gente, escucharla, porque cuando decían encontramos un niño congelado, no le creían porque no había ninguno, no había noticias de eso. Entonces la doctora convenció al director que dejara que vinieran esta gente a conversar sin traer el cuerpo del niño. Sin dudas, el legado de la doctora es inmenso para la arqueología y la antropología nacional y latinoamericana. Aún hoy se siguen citando sus obras, siendo recordada como una profesional única, curiosa y de gran rigor científico.
ella excavó en todo el norte de Chile, norte grande y norte chico, sola o a veces con arqueólogos invitados, y además trabajó haciendo investigación etnográfica en el sur de Chile, entre los Onas, los Yámanas, los Alacalufes. Así que desarrolló toda esa gama y ya quedó con tarea hecha.